¿Qué te pasa cuando... Porque yo me imagino lo siguiente, ¿no? O sea, me imagino que el trabajo del corresponsal es esto, lo que te está pasando ahora. Tenés la computadora al lado y de repente está pasando algo en Venezuela y vos lo estás cubriendo, pero después o te vas a Venezuela o te vas a... La cobertura que hicieron en Ucrania para mí fue impresionante y digo, ¿cómo volvés a tu casa? ¿Cómo te sentás a comer un asado con tus amigos o no sé, a tomarte una birra con alguien? ¿Y cómo volvés a tu casa después de haber visto lo que viste? Y de repente que las conversaciones o que lo que estés viendo sea, no sé, un problema porque alguien se está peleando por un café o que alguien está enojado porque, no sé, el tren llegó 2 minutos más tarde. O sea, ¿cómo te enfrentás a esa vida, a esa dualidad? Al principio me costó más, sobre todo cuando volví de la primera vez en Ucrania. La primera cobertura de Ucrania fueron más o menos 2 meses. Y cuando volví, sí tuve ese desfasaje, ¿no? Entre el no entender qué era la vida, cuál era la vida real. No, esa idea de que yo había dejado la vida real atrás en Ucrania y que el resto estábamos viviendo en una falsa vida, ¿no? Porque vivir de espaldas o no vivir mirando permanentemente como ese horror, en realidad era una vida falsa, hipócrita y deshonesta. Pero era una manera de pensar producto de que venía muy golpeado y muy tomado por la situación. Me acuerdo que volví y un amigo mío presentaba una película en el Bafisi, un corto, y yo llegué un miércoles, ponele, y el viernes presentaba y fui por uno de mis mejores amigos y acompañarlo. Y miraba a la gente tomar cerveza, conversar. Había gente que me preguntaba y me decía, che, ¿Ucrania es tan así o es mentira? Y yo miraba a la gente y no, como que estaba muy, odiaba a todos. Odiaba el hecho de que alguien estuviera tomando una cerveza o viendo una película o considerando que lo importante en el mundo es el arte. Y me parecían todos unos seres despreciables, egoístas. Obviamente no pienso eso y es una estupidez. Pero hay un momento que uno está tomado por el acontecimiento y se descoloca. Después, con el tiempo, con terapia y con volver un poco a tu eje, te das cuenta que en realidad lo anormal es lo otro, ¿no? Lo que no debiera suceder es lo que sucede dentro de Ucrania o dentro de los distintos conflictos. Y que yo estaba viviendo desfasado. Y después fui acumulando muchas otras experiencias y bueno, ya llegué al punto hoy de que vuelvo a una cobertura y puedo ir directamente del aeropuerto a un asado y no hay, como no hay necesidad de aterrizaje, ¿no? Ya se volvió muy, me estoy muy entrenado en switchear de a Claro, otro. prendés y apagás una tecla, ¿no? Un Joaquín periodista y un Joaquín civil o un... Sí. No existe, Joaquín Civil no existe en realidad. Siempre Joaquín periodista, pero, o es siempre Joaquín Civil, es uno solo. Pero no tengo problema con estar en una... Si vengo de cubrir un bombardeo y vi cosas horribles, bueno, por ahí algunas cosas son muy, muy fuertes, pero no tengo problema de estar a los 2 días con mis amigos desagotando ese sufrimiento. Claro. Y yo quisiera saber cómo arranca una cobertura. O sea, vos trabajás con un equipo, te llaman, te dicen, vos te elegís activamente ir a un conflicto en particular o te convocan. Depende del caso. Depende del caso. En el caso de Ucrania, por ejemplo, me escribió Bueno, en el caso de Ucrania, la primera vez, yo le escribí, cuando Putin da un discurso diciendo que va a comenzar una campaña militar especial para desnazificar Ucrania. Yo estaba en la provincia de Corrientes haciendo una cobertura y veo eso a las 3 de la mañana. Ya se estaba ahí esperando, especulando a ver qué pasaba. Digo, me despierto a las 7 de la mañana, prendo la tele, cosa que nunca hago, bueno, veo tele, y veo que habían comenzado a bombardear. Entonces yo dije, wow, empezó. Entonces le escribí a mi jefa, yo en esa época era empleado de Infobae, y le dije, quiero ir, y me respondió, jaja. Y yo digo, no, jaja, quiero ir. Yo trabajaba en una sección que era sociedad, no trabajaba en internacional. Yo le digo, quiero ir, realmente quiero ir. Y me dijo, bueno, vamos a ver si mandamos. Medio que no me da mucha bola.
Se dan vuelta, empiezan en la redacción, evidentemente empiezan a ver que hay que mandar a alguien, se ve que no encuentran a nadie quería, y en medio de esa discusión, mi jefa dice, che, bueno, Joaquín me llamó que quiere ir, y como era el único que quería, y además estaba muy insistente, dijeron, bueno, y en ese caso fui para Infobae, digamos, y demás, pero fui yo el que lo propuso. Al año siguiente, cuando se cumplió un año, me llamó Infobae y me dijo, che, yo ya no era más empleado, me dijeron, queremos que vuelvas. Yo dije, ok, voy. En otros casos, en otras coberturas me han pedido de ciertos medios que vaya a cubrir, y en otros me mando por mi cuenta. Equipo nunca. O sea, siempre solo o con alguien, con un compañero, pero no es que hay un equipo, como se trabaja en el primer mundo, básicamente. Lo mío es muy casero. Yo, a lo sumo, yo soy un camarógrafo, produciendo y haciendo todo, digamos. Y en general nadie me llama si no soy yo yendo a los lugares o yo llamando para que a ver si a alguien le interesa lo que voy a hacer. ¿Tenés, o sea, dentro de cómo fue tu crianza, era algo que vos te imaginabas? O sea, ¿te imaginabas así? Además, antes habías dicho que te imaginabas más como escritor y más cerca de la literatura, pero digo, ¿te imaginabas que tu vida iba a ser así? ¿Que ibas a poder contar historias de gente que vive momentos muy críticos de su vida? O sea, sea una guerra en Ucrania o lo que está pasando en Venezuela, que es como trastoca la vida constantemente. Yo no lo tenía caracterizado así, o sea, no. Cuando yo era más chico por lo menos, las historias que quería contar tenían todos que ver con la propia experiencia, ¿no? La paradoja de que uno tiene 20 años y cree que tiene muchas cosas para contarle al mundo, y tenés 40 y sentís que yo no tengo nada para contarle al mundo mío, más allá de las historias de los otros. Probablemente sería al revés, ¿no? Uno tiene más cosas para decir cuando tiene experiencia. Pero yo de chico como quería contar mis propias historias, mis propios pesares, no sé, una cosa muy, muy adolescente. Entonces no me imaginaba, como te digo, contando la vida de los otros. Sí me imaginaba o tenía el objetivo de ser corresponsal de guerra. Quería ir a una guerra, quería saber cómo era una guerra, quería experimentarla, digamos. Había una cuestión con experimentarla. ¿Se vive en una guerra? O sea, ves chicos, mujeres, ves a alguien cocinando, ves, porque uno se imagina una guerra y lo puede ver, o puedes ver los videos y todo lo demás, pero hay una humanidad que existe, o sea, la gente se cuenta chistes, o sea, como que yo me imagino como es esta cosa actual de no sé qué va a pasar en 5 minutos y si puede caer una bomba acá, pero también al mismo tiempo nos estamos riendo jugando a las cartas. ¿Pasa eso? Se cuentan muchos chistes y en la guerra hay algo, o sea, hay 2 niveles de la guerra, ¿no? Uno, el estar en un país que está en guerra, que es la vida de la sociedad civil en un país en guerra, y es la gente tratando de tener su vida y de repente suena una alarma o algo y la vida se modifica, pero tratan de tener una vida cotidiana, cocinan, están en familia, están con sus hijos, tratan de que vayan a la escuela o que sigan. Depende del nivel, ¿no? Y cuán expandida el territorio esté. Ucrania tuvo distintos niveles de eso. Gaza, obviamente, era inevitable, digamos, ineludible la guerra, estaba presente en todo el territorio. Depende un poco del tipo de la guerra. Después está el otro nivel, que es el nivel del frente, cómo viven los militares o los soldados que están haciendo la guerra. Y ahí hay muchísimo humor y hay muchísima necesidad de pasar el tiempo, ¿no? De entretenerse. Porque hay mucha espera en la guerra. O sea, la guerra, de repente una brigada, una división tiene una asignación, una misión, una tarea, pero antes de eso tienen muchas horas de preparación, de espera, de descanso. Entonces la espera en la guerra es de las cosas más inquietantes, porque es mucha. O sea, yo digo, la guerra siempre es esperar y correr, ¿no? Puedes estar esperando 10 horas. Sí. Parado en un lugar a que te venga alguien a autorizarte a entrar a un lugar y cuando viene te dice corre. O sea, estuviste 15 horas esperando y después tenés que ir corriendo y decir, che, ¿para qué me haces correr si estoy hace 15 horas? Bueno, es esperar y correr. La guerra, así como de repente es estar en un lugar, no pasa nada, sacar un bombardeo, tenés que correr de vuelta. Entonces hay jugar a las cartas, hacer chistes, tratar de divertirse, levantar la moral, incluso estando en una trinchera o en un refugio subterráneo, mientras están cayendo las bombas, están jugando las cartas,
Claro. y tratando de que pase el tiempo, ¿no? Lo más posible. Tratando de distraerse para no estar solo pensando a ver si la próxima te cae encima. Claro. ¿Y te pasó de estar en alguna situación en la que dijiste en esta, no sé si la cuento, o realmente sentiste mucho miedo? Sí, varias veces. Eh, Miedo muchísimas veces y mucho. Están en situaciones de estar, como les decía antes, esperando o cubriendo, por ejemplo, una posta de artillería en el frente en Bakhmut, en el frente del Donbass, en Ucrania, y haber hecho mis entrevistas, haber hecho mis fotos, mis videos, y decir, ok, yo ya estoy para irme, y que me digan, no, todavía no podés porque nosotros te decimos cuando te vas, y por ahí tenés que quedarte 2 horas más en el frente, porque una cuestión de logística, uno cuando entra a un frente militar, uno no es dueño de sus movimientos, no es que yo entro con mi auto y me voy con mi auto. No, Entras con ellos, sales con ellos, entonces estás un poco a merced y el trato es entrar, pero te vas cuando te decimos. Entonces, ahí sí hubo muchas horas de espera, de decir, "Che, yo ya estoy, ya me quiero ir de acá, ya fue suficiente, se escuchen los bombardeos alrededor, estar muy inquieto y que ellos estén muy acostumbrados. Eh, Eso lo viví varias veces y tuve mucho miedo. Y después de estar en riesgo en concreto, sí, eh, en alguna de esas situaciones, porque estábamos en zonas muy complicadas, efectivamente, y después en otras sin darme cuenta, ¿no? De repente sucede algo y empiezan a caer bombardeos alrededor o te volviste un blanco por algún motivo. Y bueno, y sí, hubo un par de veces que fueron bastante delicadas, ¿no? ¿Cuántos conflictos armados hay hoy en día y cuántos crees que son los más llamativos o los que se escuchan? O sea, en números. No, a ver, si quieres decir los nombres, genial, pero en números, porque siento que debe haber miles que no conocemos y pocos los que toman notoriedad pública. Sí, hay obviamente que los focos de conflicto se van prendiendo y apagando, pero hay cerca de 60 conflictos armados en el mundo hoy, armados como tales, sea guerra convencional, guerra civil, eh, o conflictos entre mafias, entre clanes, narcos. Son cerca de 60 en el mundo, pero seguramente hay más que desconocemos, ¿no? Los principales, si querés, los conflictos protagonistas son Ucrania-Rusia, obviamente, un conflicto abierto, una guerra convencional. El frente de Medio Oriente, Israel, Gaza, ahora está ahí un poco más acabado, sigue encendido. Israel, Líbano, Hezbollah, está en una especie de tregua, pero sigue encendido. En Siria, ahí están luchando con el Estado Islámico en algunas zonas de Siria, que está Estados Unidos peleando con el Estado Islámico y Turquía. En el norte está peleando los rebeldes que apoyan a Turquía con los kurdos. Bueno, son varios conflictos dentro de Siria de por sí. En África hay un conflicto en Etiopía, en la zona del Tigray, entre Eritrea y Etiopía hay un conflicto en pausa, hacia adentro del Tigray hay otro conflicto, toda la zona de Etiopía. En Somalia hay un conflicto interno entre Al-Shabaab, que es una organización terrorista islámica, y el gobierno de Somalia. En Mali lo mismo, en Nigeria también hay muchos focos de conflicto con organizaciones islámicas, ¿no? Todo el centro de África tiene varios de estos conflictos abiertos. Hay un conflicto obviamente congelado entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre China y Taiwán. Puedo seguir, no quiero aburrir a la audiencia. No, pero es que es impresionante porque es como que uno lee capaz los diarios y de todos los que nombraste son pocos los que yo retengo. O sea, como que también hay una parte de, como lectora, es como que hay una parte que lees y otra parte que ya no lees y no toma, o por lo menos a mí me pasa, no sé al resto. Sí, ¿por qué crees que de 60 conflictos que nombraste siempre se habla de 2, diría yo? O se habla de uno y deja de estar de moda porque apareció este otro y el otro sigue y hay gente muriéndose todos los días, pero ya no se lee tanto, como que no importara. Me lo pregunto, no tengo la respuesta porque he ensayado muchas tesis. Me olvidé también del conflicto de Sudán, que es uno de los conflictos más grandes y más importantes actualmente. Cuando hablo de conflicto digo guerra, porque después hay otros miles de conflictos que también son sociales, como la migración y demás, pero en Sudán están en una guerra civil abierta que ya lleva 11 millones de desplazados y, por ejemplo, nadie habla de Sudán. ¿Por qué nadie habla de Sudán? ¿Por qué nadie habla de los conflictos en África? Yo creo
que aunque no sea razonado así, finalmente tiene una base de racismo. Es decir, a nadie le importa lo que pasa en Sudán, ¿por qué? Una opción es porque nos queda lejos y no influye en nuestra vida. Podría ser, no tenemos raíces culturales que nos aten a Sudán. En Argentina, podría ser. En Europa, el conflicto de Sudán impacta directamente en Europa, porque si están hablando de una crisis migratoria, toda guerra civil después hace crecer el flujo migratorio hacia Europa. Entonces, la idea de que no les influye ya no es tan cierta, les influye. Entonces, por eso yo siempre termino pensando que es una cuestión de racismo, de que alguna gente consideramos que algunas vidas valen más y otras valen menos. O el factor económico, la influencia geopolítica, ¿no? Israel es un actor protagonista y entonces lo que pasa en Israel es más, no sé, tiene más público, tiene más, no lo sé. La verdad, he ensayado muchas tesis y no llego a la final. También creo que hay algo de que la gente se cansa, ¿no? La atención de la gente se acostumbra. Cuando pasó lo de Ucrania, era una película de superacción, la gente estaba adicta, yo lo sé porque yo estaba publicando cosas y veía la reacción. A los 3 meses la gente se cansó de la superacción y dijo, bueno, esto ya lo vi, ya vi lo que es un bombardeo en una ciudad, ya no me sorprende, vamos a ver otra cosa. Bueno, en esa lógica creo que, así como es bueno que el hombre se adapta y se acostumbra a muchas cosas, también tiene su lado malo, que es que naturalizamos este tipo de situaciones.